Sí, amigos de Reduc Online, continuamos con más informaciones. Tenemos ahora vía Zoom a la ministra de Trabajo, Doris Zapata. El pasado martes, el Consejo de Gabinete aprobó la modificación del programa de alimentos para los trabajadores. ¿Para cuándo más o menos se tiene la presentación de este documento, señora ministra? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad un poco de compartir en este espacio tan importante lo que estamos desde el Ministerio de Trabajo, el gobierno planteando como propuesta ante la Asamblea Nacional. Ya presentamos esta propuesta y quiero decirte que esta propuesta nace íntegra de la mesa de diálogo que instaló el presidente de la República el pasado 1 de mayo. Nosotros esperamos que para la próxima semana nosotros podamos estar presentando ante el Pleno de la Asamblea Nacional esta iniciativa que reforma la Ley 59, que ya fue reformada en 2 ocasiones, pero que establece unos puntos muy importantes. Son 3 artículos que se están reformando y 2 artículos que se están adecuando a la reforma que estamos presentando. Estos 3 artículos establecen el monto, la cuantía de lo que es el vale, y también establecen los beneficios, que fue muy discutido en la mesa. Beneficios que abarcan lo que es el servicio de salud y también en materia de educación. Para nosotros esto es muy importante porque la última reforma que se le hizo a esta ley implicaba que se pudiese tener la cobertura para medicamentos. Ahora la ampliamos a los servicios de salud, cosa que en momentos que vivimos en este país, una pandemia, también descongestiona un poco el sistema de salud para poder que esto sea una herramienta que las empresas puedan también darle como una gratificación, un incentivo a sus trabajadores y que pueda ser utilizado. Sí, señora ministra, tenemos conocimiento que este jueves la Comisión de Trabajo ya va a iniciar el primer debate a lo que habían presentado sobre el tema de la suspensión de los contratos y otros puntos, ¿no? ¿Qué expectativas se tiene tomando en consideración algunas organizaciones sindicales se oponen a esto? Pero ¿cuál es la versión que maneja el gobierno a través del Ministerio de Trabajo? Fíjate, nosotros tenemos muchas expectativas y todas positivas, porque creo que la misma instalación de la mesa por parte del presidente le dio una preponderancia a este espacio de diálogo nacional que ha llamado el gobierno nacional. Nosotros vamos a ir a primer debate, en efecto, en el día de hoy estaremos en esta primera discusión, pero siempre hemos sido claros y hemos manifestado a todos los sectores que van a estar representados allí que vamos a continuar con el diálogo y esperamos que las propuestas o las observaciones que puedan llevar los diferentes gremios a la Asamblea Nacional, que es donde se va a discutir el proyecto de ley, puedan compaginar y que podamos nosotros hacer una subcomisión y poder revisar las preocupaciones de cada uno de los sectores. Nosotros estamos planteando este proyecto de ley en donde tienes 2 acuerdos que surgieron de la mesa, que uno que está vinculado al tema de la fecha y del pago y el reconocimiento de las prestaciones de los trabajadores, el otro que está vinculado al tema del retorno a la normalidad gradualmente de cada uno de los trabajadores, pero otros temas fueron presentados por el gobierno nacional en la misma mesa, que son temas de preocupación que nosotros entendíamos debíamos debatir. No hubo consenso, no hubo acuerdo en cuanto al tema de la prórroga de las suspensiones de contrato, pero tenemos una gran disyuntiva. 274.000 trabajadores están suspendidos actualmente. Estos 274.000 trabajadores quedarían realmente sin un sustento jurídico y nosotros no podemos garantizar también que muchísimas empresas que hasta este momento no están realizando sus actividades económicas, están cerradas por motivo de la pandemia y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia, entonces puedan también pagarle prestaciones a los trabajadores. Bajo esta situación, créeme que el gobierno nacional ha asumido los compromisos de la mesa como vinculantes, pero también tenemos que tomar decisiones porque nos compete un poco ver la realidad de ambos sectores, garantizar la estabilidad del trabajador, pero también garantizar una seguridad y estabilidad a cada una de las empresas que tenemos hoy en Panamá y que están cerradas. Señora ministra, estos puntos que se van a discutir, a su juicio, son fundamentales para el tema de la recuperación de las empresas y del empleo para los trabajadores, a su juicio.
Sí, por supuesto. Y te explico por qué. Solamente el primer artículo que está reflejado en el proyecto de ley que habla de la prórroga de la suspensión de los contratos, la única posibilidad que tenemos de hacerlo es precisamente prorrogando los contratos, porque se puede garantizar que estos trabajadores están en el beneficio de Panamá Solidario. Podríamos nosotros acuerpar el respaldo, pero también podríamos mantenerlos hasta que nosotros estemos en ese proceso de reapertura de las diferentes actividades económicas. Esperemos y confiemos, así como lo estamos haciendo en Los Santos, Herrera y Coclé, que ya vamos a iniciar un proceso gradual de reapertura de algunas actividades económicas, que obviamente eso va a representar que se reactiven algunos contratos y esperamos que también en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, que hemos tenido índices elevados de casos en el COVID, podamos nosotros controlarlo con el plan que estamos realizando como Gobierno Nacional de Trazabilidad y podamos entonces ir viendo de aquí a fin de año, que es importante resaltar también, este proyecto de ley tiene fecha hasta fin de año, el 31 de diciembre del 2020, que es cuando nosotros tenemos como fecha y que podamos tener ya en el país algunas actividades económicas andando y que nos representen activar y reactivar nuevos contratos y poder garantizarle la plaza de empleo a cada una de estos panameños y panameñas. Ministra, ¿usted qué le dice a esos grupos sindicales que manifiestan que no, que es que no se puede ser lesivo a las conquistas del Código de Trabajo, todas estas cosas? ¿Qué usted le dice a esos grupos? Bueno, yo creo, y mira, nosotros siempre hemos sido muy honestos, hemos sido muy responsables y hemos dicho que en estos momentos no están las condiciones, estamos en medio de una pandemia. Lo que sí creo es que precisamente las condiciones nos las da la existencia de esta pandemia. Esto está pasando todos los países a nivel mundial, no nos escapamos de eso. Ninguno de los sectores quisiera estar pasando por eso, ni ninguno de los sectores, pero tenemos una realidad y nosotros creemos y respetamos mucho a cada uno de los sectores que se sentaron en la mesa con la iniciativa del gobierno nacional y le planteamos que nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Reconocemos el papel que jugó CONATO, que se quedó hasta el último momento en la mesa, igual que el CONEP, con todas las agrupaciones y gremios representativos, porque esta fue una mesa, además, que fue ampliada, no fue solamente una representación de cada uno, sino que se amplió a diferentes organizaciones que estaban dentro de estas confederaciones grandes. Entonces, nosotros insistimos en el diálogo en un momento inédito, complicado, difícil que está pasando el país y también insistimos en que nosotros estamos trabajando en efecto para poder darle estabilidad a los dos sectores. Nosotros entendemos que siempre sentarse con cada uno de los sectores cuando tienen intereses diversos va a ser difícil llegar a acuerdos, pero nosotros confiamos en que estamos trabajando todos juntos por un país y a eso apostamos como gobierno nacional. Sí, ministra, dos preguntas para finalizar. La primera, por lo menos las empresas grandes pueden en este momento despedir trabajadores, o sea, cómo se está manejando ese tema igualmente con lo que era la suspensión de los contratos, ¿no? Ellos pueden despedir trabajadores en este momento, o sea, grandes cantidades. No es lo viable y bueno, ahí tendríamos que hacer una distinción. Por ejemplo, recuerda que hay empresas que por su actividad económica no han cerrado, han estado brindando un servicio por el tema de seguridad alimentaria, el tema de salud. Hay empresas que han estado constantemente, en toda la pandemia han estado dando el servicio. No es lo que, por supuesto, nosotros esperamos de la actitud de las empresas. Tampoco es parte de lo que nosotros esperamos de las empresas en general. Si tienen los contratos suspendidos, no tiene que haber ninguna destitución. Sin embargo, nosotros reconocemos, por supuesto, y de hecho está establecido también en el proyecto de ley que existen los mutuos acuerdos, pero estamos pidiendo que los mutuos acuerdos realmente sean mutuos acuerdos que se respeten las prestaciones de cada uno de los trabajadores, que no sean mutuos acuerdos obligados y por eso establecemos que el Ministerio de Trabajo pueda llevar un control para poder
poder que no veamos estos casos que estamos viendo en las redes de algunas instituciones que no entendemos en un momento tan complicado para cada uno de los panameños, menos en empresas que no han cerrado y que siguen siendo productivas y que se les ha dado la oportunidad inclusive desde el gobierno nacional de participar como garantes de lo que nosotros estamos validando en el programa Panamá Solidario. Sí, le hago la pregunta porque nosotros reportamos ayer los trabajadores del REI, para ser específico, dice que despidieron 200 y así hemos escuchado también de otras empresas, ¿no? Que tienen gran cantidad de trabajadores. Entonces por eso le hacía la pregunta, si esto es válido, o sea, ellos tienen que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros también nos enteramos el día de ayer, nosotros hablamos personalmente, y eso lo puedo decir, no tengo por qué ocultarlo, personalmente llamamos al gerente del supermercado y le establecimos cada una de las preocupaciones nuestras y también fuimos claros al plantearle que no podíamos nosotros bajo ningún concepto aceptar que en estos momentos tan complicados se dieran algunas instituciones. Ellos nos plantearon y quedaron de inclusive enviarnos un informe, no lo he recibido todavía, de algunas instituciones o despidos que hicieron en función de expedientes que tenían por algunas faltas. Obviamente eso nosotros no podemos tampoco pretender desde el ministerio avalar alguna falta de los trabajadores, pero esperamos el informe y bajo ningún concepto avalamos. Eso es algo que el presidente de la República ha manifestado. Cada una de las decisiones que nosotros hemos tomado desde que iniciamos el estado de emergencia como gobierno nacional y con la indicación del presidente de la República están dirigidas hacia mantener los espacios laborales de los trabajadores bajo el entendimiento que las empresas existen con los trabajadores y los trabajadores existen si las empresas también tienen una posibilidad de mantenerse. Oiga, y ya para finalizar, ¿qué piensa Doris Zapata, el ser humano, del tema de la pandemia, del tema en el trabajo que usted está desarrollando, que es una cartera muy sensitiva? Con esto se habla de que va a aumentar el desempleo, producto de la misma crisis. ¿Qué piensa Doris Zapata de todo esto, como persona? Bueno, como persona, nunca pensamos vivir un momento tan difícil en nuestro país, porque en efecto este ministerio es como un eje transversal en cada una de las decisiones que tomamos. De hecho, nosotros somos parte de la comisión que está viendo el tema de reapertura con el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Salud también, el Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente el tema del desempleo es preocupante. Si ya nosotros cuando habíamos asumido esta responsabilidad teníamos un 7.1 de desempleo que se había disparado y ya lo habíamos manifestado. Ahora, por supuesto, organismos internacionales como la OIT y el comportamiento que se está dando en la región nos indica que vamos a llegar hasta un 20 o hasta un 25%. No sabemos porque no tenemos la medida en el tiempo, el comportamiento de la pandemia, ni cómo se va a dar, hasta qué tiempo, pero lo cierto es que es preocupante y que hemos podido aquí atender diferentes temas que inclusive nos sorprenden cada día porque este ministerio, si bien es cierto, imparte justicia, atiende los conflictos laborales, también es un ministerio eminentemente social, que atiende las preocupaciones de los trabajadores, que atiende los trabajadores y su familia y que también atienden precisamente las complejidades que se dan en esta materia cuando no se da justamente las decisiones. Lo que son las empleadas domésticas, que también es un tema que nosotros sensitivo, que también tocamos en esta, y sobre todo también que hemos vivido y hemos trabajado desde que iniciamos en una lucha contra la erradicación del trabajo infantil, y esto que está pasando en el país también impacta grandemente en el trabajo que nosotros hemos estado realizando. En el día de ayer, inclusive, con nuestros aliados de algunas organizaciones no gubernamentales, establecimos un mecanismo para poder darles apoyo desde el programa Panamá Solidario, tanto a Casa Esperanza como a Hogar Malambo, que son instituciones comprometidas también con la niñez panameña para poder nosotros tratar de que el impacto sea el mínimo y que no podamos nosotros dejar de lado que este sector sigue siendo vulnerable, al igual que la juventud, que sigue siendo vulnerable, y la mujer cuando hablamos en materia de empleo. Así que 460.000 personas no es para nada una visión muy esperanzadora.
A eso nos enfrentamos y también con nuestra Dirección de Empleo y con el INADE estamos en un proceso de trabajar técnicamente la propuesta que vamos a seguir trabajando desde el Gobierno Nacional para poder hacer políticas públicas que nos ayuden en este proceso. Oiga, le agradecemos entonces a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó entonces Rigoberto Dumas Castillero.